Buenos días con todos. Es un placer compartir unos momentos con todos los presentes. Gracias al comité organizador por invitarme. Bueno, en realidad hoy día estamos con un poco de mala suerte porque prácticamente todo lo que deberíamos saber, todo lo que deberíamos hablar, lo han comentado ayer la doctora Greta Castillo, el doctor Esquivel. Como toda repetición es una ofensa, me voy a tomar la libertad de ofenderlos un poquito. Bueno, las enfermedades cardiovasculares es una de las patologías más frecuentes en los pacientes operados. Tenemos pacientes que presentan hipertensión arterial, cardiopatia isquémica, tienen valvulopatías, arritmias cardíacas, trastorno de la conducción y miocardiopatías, ¿no? Es una principal causa de mortalidad perioperatoria. Para estos pacientes nosotros lo que debemos hacer es una valoración estricta, especial y una preparación perioperatoria. Dentro de lo que es la valoración preanestésica, como siempre, es importante la historia clínica, la exploración física, que son elementos fundamentales de la evaluación preoperatoria del paciente. Es importante saber qué cosa consume el paciente, ¿no? Sabemos que puede tomar antiarrítmicos, toman diuréticos, dioxina, anticoagulantes, antiagregantes. Es importante también valorar la capacidad funcional en MEDS. Cuando tenemos un paciente cuya capacidad funcional es menor de 4 meses, es decir, que no se agita rápidamente con actividades mínimas, entonces vamos a saber que el paciente va a tener un riesgo perioperatorio prontamente, ¿no? Bueno, analizamos el paciente según, el riesgo quirúrgico según el paciente y según el tipo de intervención. Cuando consideramos un riesgo elevado, cuando tenemos una cirugía de emergencia o cirugía de aorta vascular mayor, cirugía de larga duración mayor de 3 horas, cirugía con trastornos hidroelectrolíticos o sangrado importante, ¿no? Y cirugía vascular periférica. Una intervención de riesgo moderado, intervenciones carotidias, cirugía de calcicuello, intraperitoneal, intratorácica, ortopédica, prostática. Y de riesgo bajo, pues bueno, son aquellos prácticamente lo que se considera cirugía ambulatoria, ¿no? Obviamente tenemos que valorar qué situación se vive con cada paciente. No es lo mismo un paciente cuya cardiopatía es manejada totalmente con sus fármacos usuales que un paciente que tiene sintomatología severa, ¿no? Vemos predictores de riesgo alto. Un paciente con angor inestable o severo, un infarto reciente menor de 7 días o de 7 días a un mes, una insuficiencia cardíaca descompensada, un bloqueo auriculoventricular avanzado, arritmias supraventriculares y valvulopatía severa nos obligan a posponer una cirugía programada, ¿no? Y cuando es una cirugía de urgencia, nosotros debemos hacer una monitorización exhaustiva con vigilancia postoperatoria. Predictores de moderados de riesgo cardíaco, cuando el paciente tiene angina estable, un infarto previo mayor de un mes, historia de insuficiencia cardíaca compensada, una diabetes mellitus que requiere insulina y una insuficiencia renal cuya creatinina está por encima de 2 grados, de 2 miligramos por decilitro. En estos casos tenemos que hacer exploraciones complementarias, ¿no? Y hacer tratamientos, pruebas no invasivas. Si el paciente tiene una función mayor de 4 meses, el riesgo quirúrgico es alto y los test no invasivos, entonces hay que hacer medidas especiales intra y postoperatorias. Y los pacientes predictores de riesgo bajo son aquellos en los cuales estamos incluidos muchos, es decir, edad avanzada, tenemos electrocardiografía normal, ritmo no sinusal, una baja función, capacidad funcional, una historia de accidente cerebrovascular o una hipertensión no controlada. ¿Qué criterios nos obligan a contraindicar la cirugía electiva? ¿No? Un infarto aórtico, un infarto de miocardio reciente, una angina inestable, insuficiencia cardíaca descompensada y una valvulopatía severa, ¿no? Que no está bien manejada. Todo esto, lo que hemos hablado ayer y lo que estamos tratando de resumir hoy día, se abrevia, se compendia en lo que hace la clasificación ASA, ¿no? Cuando
evaluamos a nuestros pacientes en el día a día, siempre al final tenemos un acápite que se llama evaluación ASA, ¿no? Entonces acá la Asociación Americana de Anestesiología clasifica pues de 1 al 5, y en el caso del paciente cardiópata, bueno, empezaremos por un ASA 2, porque ASA 1 es totalmente normal, ¿no? Un paciente ASA 2, aquel que tiene una cardiopatía asintomática, ¿no? Un ASA 3, un paciente cuya angina es controlada por fármacos. Un ASA 4, un paciente aquel cuya angina no es controlada. Y un ASA 5, pues un paciente en muy malas condiciones, ¿no? Aquel que ha hecho un infarto y está haciendo un choque cardiogénico. La cardiopatía isquémica, como siempre, es la principal causa de muerte y mortalidad perioperatoria. La arteriosclerosis coronaria es frecuente en los pacientes con trastorno de los lípidos, hipertensión arterial, diabéticos, pacientes tabáquicos, pacientes ancianos. Generalmente los varones tenemos ese problema, y también cuando hay historia familiar, ¿no? ¿Qué complicaciones podemos tener? Cuando hay infarto previo, hay una disfunción ventricular, hay lesiones coronarias severas y hay lesiones que afectan 3 vasos o un tronco común. El riesgo principal de que vamos a tener con estos pacientes es la aparición de un infarto en los 3 a 5 primeros días del postoperatorio. Siempre en los pacientes que son delicados hay que hacer una monitorización invasiva con un tratamiento farmacológico agresivo, ¿no? Habrá que utilizar vasodilatadores y beta bloqueadores. Todo esto se resume en 3 o 4 cosas, ¿no? Lo que alguna vez me enseñaron. Hay que evaluar al paciente, todo lo que hemos aprendido ayer, estamos aprendiendo ahora, con todos los criterios que nos han mencionado, es evaluar al paciente. Planificamos nuestra anestesia, ¿qué vamos a hacer con ese paciente? ¿Qué fármacos le van a hacer bien y qué fármacos van a ser deleterios? Ejecutar lo que estamos planeando y finalmente solucionar los problemas que pudieran aparecer en el transoperatorio. Entonces, un paciente asintomático con un infarto de miocardio anterior, previo, programa la cirugía a los 6 meses. Un paciente asintomático con Q patológicas y enzimas cardíacas, hay que hacer una cirugía en 6 semanas. Cuando el paciente tiene angina, si es clase 3 o 4, hacemos ergometría, coronariografía y revascularización previa. Es un paciente que está muy delicado. Y cuando la clase funcional es 1 o 2, entonces, o la ergometría está normal, hacemos un tratamiento antianginoso y podemos entrar a cirugía. Cuando la angina es inestable, ese es un problema, porque si es cirugía electiva la tenemos que suspender. Si es una cirugía de emergencia hay que evaluar todo el paciente. Posiblemente habrá que utilizar este balón de contrapulsación, utilizar nitritos, utilizar el eco, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos perioperatorios? Principalmente, prevenir la isquemia, evitar el estado de hipodinamia, hacer la detección precoz de cualquier trastorno, sea del ritmo, sea de la presión arterial, etcétera, ¿no? Y solucionarlo de inmediato. Los pacientes que tienen trastornos de este tipo generalmente utilizan beta bloqueadores y estos generalmente no se retiran. Algunos colegas, generalmente cardiólogos, hacen totalmente lo contrario, retiran todo y dicen para empezar de nuevo, lo cual no es posible. ¿No? Uno de los fármacos que se utiliza es el atenolol, pero en el caso de nosotros, cuando hacemos la inducción anestésica, podremos utilizar el esmolol. Mantener los nitratos, porque mejoran y apoyan en la demanda y en el aporte de oxígeno. Las estatinas y la aspirina. La aspirina tiene siempre se habla de una relación controvertida. En algunos pacientes, algunas personas, algunos colegas, consideran que hay que suspender la aspirina. Otros colegas consideran que no se debe suspender. El problema es grande porque los pacientes coronarios, si los suspendemos, la aspirina puede taparse la arteria. Entonces, lamentablemente, hay que ver riesgo-beneficio. Es preferible, mientras se pueda, ¿no?, utilizar la técnica loco-regionales, ¿no? Siempre procurando de que los bloqueos no sean muy altos. Si nosotros tenemos
un bloqueo que no supere T1 a T4, vamos a evitar los efectos deleterios de las técnicas regionales. En el angor inestable reducen el número y la duración de procesos isquémicos, y frente a la anestesia general nos permite mayor analgesia porque podemos usar un catéter, ¿no? En cuanto a los anestésicos locales, lo que nosotros debemos evitar es la bupivacaína y la ropivacaína. ¿Por qué? Porque son bastante tóxicos. Es mejor utilizar la lidocaína, ¿no? Las técnicas regionales debemos evitarlas cuando tenemos una fracción de eyección de menos de 40% y cuando hay una cardiopatía obstructiva, especialmente cuando hay estenosis aórtica o estenosis mitral. Para utilizar la técnica general, bueno, lo que sabemos todos, debemos utilizar oxígeno, debemos evitar los inotrópicos en general, salvo que el paciente lo demande o lo requiera, porque muchas veces llegan en malas condiciones. Usaremos benzodiazepinas, opiáceos y relajantes no despolarizantes. El mantenimiento todos lo sabemos, halogenados, opiáceos. Y se debe hacer una profilaxis antibiótica. En el postoperatorio, en la recuperación postanestésica, lo que debemos asegurar es una ventilación, mantener su tratamiento habitual, prevenir el incremento de la función del sistema nervioso simpático. Por lo tanto, debemos utilizar ansiolíticos, analgésicos, beta bloqueadores. Fundamentalmente debemos evitar la taquicardia, evitar la hipertensión y la hipotensión. Debemos reducir la demanda de oxígeno y la hemoglobina debe ser mayor a 9 gramos por decilitro. Eso está mal ahí, ¿no? Al final, nosotros quedamos con esto, que es la anestesiología. Generalmente es una ciencia y un arte. La ciencia, ¿por qué? Porque nosotros tenemos a nuestra disposición fármacos, tanto anestésicos y cardiológicos. Y tenemos tecnología, tenemos aparatos que han ido evolucionando en el tiempo. Es un arte porque debemos saber qué, cómo, cuándo y dónde debemos utilizar lo que tenemos. Siempre recordar que en el caso del paciente cardíaco debemos balancear la oferta y la demanda. La oferta la obtenemos mediante el flujo coronario. Si tenemos un buen flujo coronario, vamos a tener una buena oferta. Debemos evitar la vasoconstricción coronaria. Y el contenido de oxígeno, pues, se mantiene teniendo una adecuada hemoglobina o una buena saturación de oxígeno. ¿Quiénes nos incrementan la demanda? Aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la contractilidad, aumentando el volumen diastólico y aumentando la presión arterial. Si hacemos un balance de esos dos factores, vamos a tener una adecuada anestesia en estos pacientes. Vemos ahí, mire cómo es en los pacientes coronarios, está tapada una arteria. Entonces ahí el flujo va a ser fijo, el flujo sanguíneo va a ser fijo. Le aumentamos la frecuencia, le vamos a aumentar la demanda cardíaca, la demanda de oxígeno, pero sin embargo el flujo sanguíneo va a ser siempre el mismo. Debemos tener presente que los pacientes ante la presencia de una cirugía van a estar así, aterrados. Por lo tanto deben ir premedicados. Todos sabemos que vamos a premedicar. Generalmente utilizaremos benzodiazepinas. No debemos olvidar que durante nuestra anestesia tenemos que realizar una inducción, un mantenimiento y una recuperación. En todos esos casos, la inducción debe ser amigable, el mantenimiento debe ser confortable y la recuperación debe ser placentera. Todo eso evita que el corazón esté tranquilo. Y siempre debemos evitar esto, el sub y baja. Hay colegas que empiezan una inducción anestésica, pero tienen una farmacia a su costado. Tienen adrenalina, noradrenalina, efedrina, etilefrina. ¿No? ¿Por qué? Porque su inducción es muy pesada. Es una inducción muy tormentosa. Entonces llegamos a este extremo. Por un lado subimos y bajamos la presión arterial, aumentamos y bajamos la frecuencia cardíaca y el corazón del pobre paciente está sufriendo. Hay un refrán popular que dice: despacio, que estoy apurado. Muchas gracias.